cuando regresen a sus congregaciones pueden practicar más, ¿verdad? Y después vienen a retar aquí a los hermanos o van allá a retarlos allá. Yo creo que sí sí podemos en la iglesia también tener actividades físicas, ¿verdad? Sí, por lo menos para calentarnos un poquito, pero la razón que estamos haciendo todo esto es porque quiero recordarles que la vida cristiana también es una carrera. La vida cristiana, dice Pablo ahí en Hebreos capítulo 12, que es una carrera y que nos están viendo. Muchos ángeles están fijando a ver cómo corremos la carrera. Y no solamente es una carrera, la vida cristiana, sino que es una carrera de relevos, ¿verdad? Es una carrera de relevos porque la misión de Dios se extiende más allá de los años que nosotros vivimos. Si ustedes se pueden fijar, Cristo vino hace 2000 años y desde entonces viene cumpliéndose la misión de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de nosotros. Y se ha venido pasando esa fe, ese cristianismo que nosotros ahora tenemos a través de las generaciones, o sea, de generación en generación. En la Biblia vemos ejemplos del traslado de la batuta de una generación a otra. Moisés le pasó la batuta ¿a quién? A Josué, exactamente, sí. Y luego después David le pasó la batuta a Salomón, ¿verdad? Exactamente. Elías le pasó la batuta a Eliseo, ¿verdad? Jesús le pasó la batuta a sus discípulos. Y luego, a través de las generaciones, los discípulos se encargaron de pasar la batuta y ahora nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios porque nos han pasado esa fe desde allá, desde hace 2000 años, la vienen pasando hasta ahora nosotros. Se me olvidó decir que también Pablo le pasó la batuta a Timoteo. Pero así es que lo que les quiero decir es que no solamente tenemos que, o es suficiente que nosotros nos ocupemos en vivir una vida cristiana, lo que llamamos una vida cristiana buena, sino que es necesario que también pasemos nuestra fe a las generaciones que nos siguen, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos pasar la batuta a la generación que sigue. Si no sabemos pasar la batuta a la generación que nos sigue, entonces hasta ahí llegó nuestro ministerio o hasta ahí llegó nuestra congregación. En un extremo, si todos los cristianos fallamos en eso, pues hasta ahí llegó el cristianismo. Pero en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, ahí podemos ver, si vemos ese pasaje, que Pablo le está haciendo un encargo a Timoteo, le está pasando la batuta, ¿verdad? Y fíjense que ahí en ese versículo no solamente le está haciendo ese encargo a Timoteo de lo que tiene que hacer, sino que también le está diciendo que él tiene que pasar esa fe, ese mensaje a otras personas. Se le está dando esa instrucción. El señor Bernard Shaw es un escritor. Dijo que para él la vida es una antorcha que él tiene en su mano por un tiempo, o sea, por los años que Dios le dio de vida. Y esa antorcha la hizo brillar lo más que pudo. Y luego se la pasó al que venía detrás de él. Y así tenemos que ser nosotros en nuestro caminar cristiano. Tenemos que vivir por Cristo lo más brillantemente que podamos en los años que nos da Dios aquí en esta tierra. Y luego pasar esa antorcha a las generaciones que siguen, a los que vienen detrás de nosotros. Como cristianos, nosotros necesitamos 3 clases de personas en nuestra vida. Necesitamos a un Pablo que nos pastoree, ¿verdad? Que nos instruya. Necesitamos a un Barrabás
que nos anime y luego que nos motive. Y necesitamos a un Timoteo a quien pasarle nuestra fe, ¿verdad? Necesitamos siempre buscar gente a quien pasarle nuestra fe, y eso es precisamente el traslado de la batuta. Este traslado de la batuta yo creo que es el reto más grande que tenemos todos como padres cristianos. Si lo hacemos con éxito, entonces nuestros hijos también siguen con la fe que tenemos nosotros, y los hijos de ellos también siguen con esa fe. Cuando se nos cae la batuta, entonces ya nuestros hijos ya no conocen a Dios. Dice un predicador que se llama Bruce Miller, dice que el cristianismo siempre ha estado a una generación de acabarse. No sé si nos habíamos puesto a pensar en eso, pero si los cristianos de esta generación no se encargan de pasar la fe a la próxima generación o a otras personas, entonces el cristianismo hasta ahí llegó, ¿verdad? La razón que nosotros somos cristianos hoy en día es porque las generaciones anteriores a nosotros se preocuparon por pasar esa fe de generación en generación. Así es que eso es lo que causa que un ministerio o una congregación tenga éxito a través de los años, cuando saben pasar la batuta, ¿verdad?, a los que vienen de una generación, de un grupo a otros. Cuando se hace eso con éxito, este ministerio o esta congregación sigue. Cuando no se hace con éxito, entonces el último que se muere cierra la puerta y apaga las luces, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Quiero en esta tarde también que veamos el ejemplo de David. ¿Se acuerdan de David? Le pasó su batuta a Salomón, ya dijimos eso. Pero esa historia la pueden encontrar ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 26 al 28. Ahí ese pasaje lo señalo para que vean que dice ahí que David vivió su tiempo en esta tierra, su vida, sirvió el propósito de su generación y luego murió, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros, también nos concede Dios un tiempo en esta tierra, vivimos y luego ya morimos. Pero en esta historia de David quiero que se fijen en tres elementos, ¿verdad? Si ustedes se fijan nomás en esos tres elementos, ya captaron todo el mensaje de esta tarde. Y eso es el sueño, el destino y el diseño. ¿Ya están conmigo? Sueño, destino y diseño, ¿verdad? David tuvo un sueño de construirle un templo a su Dios, al Dios de nosotros, a Jehová. Ese sueño se lo dio Dios, por supuesto, pero ese se convirtió en su motivo de vivir, en construirle un templo a Jehová. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que Dios le dijo que estaba bien, y Dios hasta le dijo cómo, pero le dijo, pero tú no vas a construir ese templo, ¿verdad? Tú vas a comenzar el sueño, vas a iniciar el proyecto, pero a ti no te toca, le toca a tu hijo. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 2, ahí pueden ver ustedes, y estoy parafraseando, pero dice ahí que David se levantó y les dijo, escúchenme, hermanos y mi gente, Dios ha puesto en mí para construir ese templo, ese lugar para habitación. Entonces ese es el sueño que tuvo David, de construir el templo, pero él no le tocó construir ese templo le tocó construirlo a Salomón. Ese sueño de David se convirtió en el destino de Salomón, porque vean ustedes ahí en el capítulo 28 del versos 9 al 10, allí le está dando instrucciones David a Salomón
sobre la construcción de ese templo. Le está dando instrucciones más generales de cómo vivir su vida, de atender a Dios, pero incluido ahí va la instrucción de construir el templo, y le dice que sea fuerte y sea valiente, porque todos los proyectos importantes que hacemos para Dios requieren que seamos fuertes y seamos valientes, porque todo el tiempo hay problemas. Pero lo que quiero que se fijen aquí es que ese sueño de David se convirtió en el destino de Salomón, ¿verdad? Salomón tomó ese proyecto y ese fue el proyecto de su vida, ese fue su destino. Pero una cosa muy importante también en todo esto es que ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, del 11 al 12, vemos que David le dio a Salomón planos, le dijo exactamente cómo se tenía que construir ese templo, y David había obtenido esos planos, esas ideas directamente de Dios, y se las había dado Dios en visión. Así es que lo que quiero que se fijen aquí es que el templo se iba a construir de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? Y esa es una lección para nosotros también. Nosotros, todo lo que estamos haciendo aquí como congregación o como congregaciones, todo lo que estamos haciendo aquí en Houston como Iglesia de Dios Séptimo Día, tenemos que procurar que se esté haciendo de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que usted hace con su familia, con sus hijos, con sus vecinos, con sus familiares, hágalo también, o procure que sea de acuerdo al diseño de Dios. En el 11 y 12 vemos ahí los planos que le está dando David a Salomón. Y no vamos a entrar en detalles, pero nomás quiero que se fijen que el sueño que tuvo David se convirtió en el destino de su hijo, ¿verdad? Y ese destino se realizó en un templo que fue construido de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? Qué bonito cuando también Dios vea en nosotros aquí que también nosotros así estamos criando a nuestras familias, ¿verdad? Con el sueño de los padres que se convierte en el destino de los hijos, y que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, David tuvo el sueño, Salomón tuvo su destino, y todo fue de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si se han fijado ustedes que la vida es como una cadena, ¿verdad? Y nosotros somos como un eslabón, ¿verdad? Como una argolla en esa cadena. Ustedes han visto esa ilustración. Si ustedes se regresan en sus Biblias hasta allá, hasta el jardín del Edén, allá donde comenzó la vida humana, han venido generación tras generación tras generación, y cada generación ha sido como un eslabón de esa cadena, y ahora aquí estamos nosotros en el eslabón de estos días. Y cada eslabón, o la fuerza de esa cadena, depende de la fuerza que tienen todos los eslabones. Ustedes han oído el dicho de que la cadena solamente tiene la fuerza del eslabón más débil, ¿verdad? No importa qué tan fuertes estén los eslabones acá o acá, si aquí en medio está un eslabón así chiquito, así flaquito, que no tiene mucha fuerza, esa cadena nomás va a aguantar lo que aguanta ese eslabón, ¿verdad? Todos los eslabones dependen de los otros eslabones que lo rodean. Y así nosotros también, como generación presente, actual, dependemos de las generaciones que han venido antes de nosotros. Y las generaciones que van a venir después de nosotros dependen de lo que nosotros hagamos en este tiempo que es nuestro turno. Dirán, voy a darles un ejemplo para que vean ustedes cómo funcionan los eslabones de la vida, y lo que quiero decir es que las generaciones dependemos unas de otras. Cuando yo voy a California a visitar a mis familiares, yo me meto en la carretera 10, una carretera muy buena, va derecho hasta California, casi ni tiene uno que dar vuelta el volante, ¿verdad? Nomás sigue uno recto, está así de recta está esa carretera. Pero esa carretera a mí no me costó nada.
Y digo eso porque esa carretera, cuando la comenzaron a construir, yo era un joven, tenía como 12 años, 10 años, 12 años. Y la gente que pagó por esa carretera es la gente que estaba trabajando en aquel entonces, que pagaron impuestos para construir esa carretera. Pero ahora a mí me toca gozar de esa carretera. Algunas de aquellas personas que pagaron por esa carretera ya ni viven, ¿verdad? Pero ahora, gracias a ellos, yo puedo viajar tranquilamente de aquí a California, o al otro lado puedo viajar hasta Georgia en esa carretera que no me costó a mí nada, ¿no? Entonces, yo estoy parado, se puede decir, y los que son así de la generación mía, estamos parados en esas generaciones anteriores que se preocuparon por dejarnos algo a nosotros. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta tarde es, ¿qué es lo que van a dejar ustedes para las generaciones que siguen después de ustedes? ¿Van a dejar una carretera buena, un ejemplo bueno? ¿Van a dejar un evangelio, una fe fuerte? ¿Qué es lo que van a dejar ustedes para esas generaciones? Porque habíamos dicho que no basta con ser buenos cristianos ahora. También tenemos que pensar en qué les vamos a dejar a los que nos siguen. Por eso decía yo que es importante saber pasar la batuta de una generación a otra, ¿verdad? No nada más se trata de pensar en nosotros, se trata de pensar en toda esa cadena de la vida. ¿Cuántos de ustedes han vivido o han trabajado en el campo, en los ranchos? No tengan vergüenza, ¿verdad? Yo desciendo de gente así del campo, rancheros les dicen ahí en México, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que han vivido en el campo, ustedes se van a dar cuenta que la gente que vive en el campo, cuando se llega el tiempo de la cosecha, todos salen a trabajar al campo, ¿verdad? Los viejitos, ¿verdad? Los ancianos, los jóvenes, los de edad media, hasta los niños salen a trabajar, porque esa cosecha se tiene que levantar dentro de un tiempo determinado. Y lo que no se levantó en ese tiempo, se perdió. Y va a faltar comida después, el resto del año. Entonces, en el campo, cuando es el tiempo de la cosecha, todos salen a trabajar, todos trabajan como equipo. Y yo les quiero decir en esta tarde que ese es el modelo para nosotros también. Como cristianos también, todos estamos encargados de la cosecha que nos dejó Cristo aquí en esta tierra. Y es importante que todos salgamos a trabajar, ¿verdad? Sin decir que pues yo ya me duele la pierna, o yo estoy muy joven, o yo no hablo inglés, o yo no hablo español. Es importante que todos, así como equipo, salgamos a trabajar en la cosecha del Señor. El señor Daniel Beck dice que es un predicador, dice que cuando los jóvenes con su energía se juntan o trabajan junto con los ancianos con su sabiduría, el efecto puede ser poderoso, ¿verdad? Explosivo, dice él. Pero quiero extender un poquito más el concepto de trabajar juntos, de saber trabajar como equipo, porque al pasar la batuta ya ven ustedes que se trata de trabajar como equipo, ¿verdad? Trabajar todos juntos. Pero quiero extender ese concepto un poquito y decir que en cualquier caso en que hay diferencias entre nosotros, y aquí yo creo que todos somos diferentes, cada quien tiene sus gustos o sus disgustos, es importante saber trabajar como equipo, ¿verdad? Es importante saber pasar la batuta unos a otros sin que se nos caiga, ¿verdad? Sin pelearnos. Es importante, así como los agricultores, que sin importar cuál es nuestra cultura, sin importar cuál es nuestra edad, cuáles son nuestros gustos, de dónde vine, sin importar nada de eso, aprendamos a trabajar todos juntos. El hecho de que haya tensiones a veces y diferencias entre nosotros es normal. Es normal, ¿verdad?
El hermano Frankie y yo, aunque compartimos un nombre, hay muchas diferencias en nuestra edad. Entonces es muy natural que él va a pensar de una forma y yo voy a pensar de otra. Pero siempre es importante que sepamos y estemos bien enterados de que el hermano Frankie y yo estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Todos aquí estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Yo sé que a veces pensamos mal del hermano o piensan mal de nosotros, pero es porque se nos olvida que estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Quiero concluir con decirles dejarles estas reflexiones. El templo que construyó Salomón se tardó 7 años para terminar. Pero una vez terminado, ese templo fue una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Gente de lejos, de otros países, iban a ir a Jerusalén a maravillarse de ese templo que le habían hecho a su Dios. Y más importante que lo bonito, lo bello que tenía el templo, es que ese templo era especial porque lo habían hecho de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? Yo creo que también nosotros, si edificamos el templo espiritual aquí en Galena Park o allá en South Houston o donde estemos, si lo edificamos también de acuerdo al diseño de Dios, también la gente se va a maravillar de nuestro templo, de nuestra obra, ¿verdad? De lo que hacemos por Dios. La otra reflexión que les quiero dejar es que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno de ustedes, un pedacito de su eternidad. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que Dios es eterno? ¿Verdad? Dice la Biblia, sí, que siempre ha existido, es y siempre existirá. Pero Dios ha tenido a bien a darnos a cada uno de nosotros un pedacito de esa eternidad de Él, ¿verdad? Y ese pedacito es lo que nosotros llamamos nuestros años de vida, ¿verdad? Vivimos esos años de vida y luego ya terminamos. Cuando nosotros tenemos el cuidado de vivir ese pedazo de eternidad que Dios ha puesto en nosotros para Dios, de vivirlo lo mejor que podemos para Dios y luego de pasar esa fe que hemos adquirido a la próxima generación, entonces nosotros estamos cumpliendo la misión de Cristo, la misión que Cristo trajo a este mundo hace 2000 años y que se ha venido pasando. Y hermanos, quiero dejarles con el pensamiento de que si nosotros así le hacemos, si nos encargamos de pasar esa batuta, ¿verdad? Esa fe de generación en generación, entonces la iglesia de Dios siempre marchará, seguirá existiendo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi deseo en esta tarde es dejarles la idea implantada de que nos preocupemos por pasar nuestra fe a otras personas, ¿verdad? Paz a vosotros, hermanos, y muchas gracias por su atención en esta tarde.